una reacción. ¿Ok? Eso ya sabemos en cinética química. Pero ahora nosotros vamos a hablar de cinética, pero de aquellas reacciones catalizadas con una enzima. A ver, ¿qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? Representamos la catálisis de la siguiente manera, que el sitio activo de la enzima tenía una estructura para reconocer ala del sustrato, para hacer la unión enzima-substrato. Dijimos que en este sitio activo se producía la catálisis. Muy bien. Una vez que el sustrato era transformado en producto, se liberaba y se recuperaba la enzima. ¿De acuerdo? Eso dijimos. Pero esta representación vamos a expresarla a través de una ecuación. Y esto es lo mismo. De acá en adelante vamos a hablar en este sentido, que la enzima se une al sustrato y va a formar un complejo enzima-sustrato. Pero esta unión se hace a través de una velocidad. ¿Qué más? El complejo enzima-sustrato se puede disociar y eso se lo puede hacer con otra velocidad. Esta unión se llama unión del sustrato. Para que se produzca la liberación del producto, la enzima sustrato tiene que gobernar otra velocidad y esa se llama velocidad K2 o K3. ¿Para qué? Para liberar el producto y recuperar la enzima. Entonces, esta ecuación es la que nosotros vamos a aplicar para explicar la cinética enzimática. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ustedes se acuerdan, en la cinética enzimática había varias órdenes de las reacciones, de primer orden, de segundo orden, de orden cero. ¿Sí? Eso mismo también vamos a ver ahora en la cinética enzimática. A ver. Esta cinética enzimática, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué estudiamos la cinética? Porque, primer punto, nos va a dar información del mecanismo de reacción. No. La cinética enzimática gobierna el metabolismo celular. Puede controlar la actividad, ¿no?, de la célula. Y vamos a ver cómo esta actividad puede ser inhibida, ¿sí? Y ahí viene su aplicación. Ustedes dicen, yo voy a ser médico mañana. Claro. ¿Para qué estoy estudiando esta cinética enzimática? Sería una pregunta, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer su aplicación. Miren, mañana ustedes van a estudiar la función de los fármacos. Y los fármacos, muchos de ellos, hacen su control, la evolución, alteran la evolución normal de la enfermedad usando inhibidores de la cinética. ¿Vieron? Entonces, ahí viene su aplicación. ¿Por qué estudiamos la cinética enzimática? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a recordar de una manera muy rápida, primeramente, el concepto de cinética química, porque se va a aplicar de una manera muy similar a la enzimática. A ver. Lo mismo. ¿Qué cosa es cinética química? El estudio de la velocidad de K. ¿Entre quién? Entre el sustrato, o sea, el estado inicial de la sustancia y su producto. Estas, de acuerdo al número de moléculas que intervienen, puede ser mono, bi, trimoleculares. Lo más usual es mono, hasta bimoleculares. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? La influencia de la concentración de los reaccionantes sobre la velocidad.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener reacciones de primer orden. ¿Qué cosa define una reacción de primer orden? Que esta reacción tiene lugar a una velocidad que es proporcional a la concentración de los reaccionantes. Primer orden. Segundo orden, igual, pero la velocidad es proporcional al producto de los dos reaccionantes. Hay una de tercer orden que no es muy frecuente, pero hay una cuarta que es la reacción de orden cero. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es independiente de la concentración del sustrato. ¿Está bien? Entonces, ya estamos recordando que el tipo de las reacciones de la velocidad son de orden U, primer orden, segundo, tercero y orden cero. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo entender esto? Ya les he dicho, la mejor manera es hacer un gráfico. Un gráfico donde ustedes, así por lo simple que sea, ustedes lo hicieron y ustedes lo entienden. Vamos a representar estas reacciones de primer orden, segundo orden y orden cero a través de un gráfico. A ver, vamos a ver. ¿Qué he dicho? Que vamos a ver que este substrato se va a transformar en un producto, ¿no es cierto? En otras palabras, como desaparece el substrato, aparece el producto, ¿verdad? Entonces vamos a escribir una expresión matemática que defina la velocidad de esta reacción. ¿En función de quién? Del tiempo. Y vamos a decir la velocidad de A o la velocidad de la derivada de A en el tiempo es igual a la derivada de la aparición de B en el tiempo. Entonces desaparece uno, pero aparece el otro, ¿correcto? Eso está diciendo. ¿Y eso a qué cosa es igual? A una constante por la concentración del reaccionante a la n potencia. Entendiendo que K es una constante de velocidad, A la concentración del reaccionante y N el orden cinético de la reacción que se saca experimentalmente. Ejemplo, si N es 0, ¿a qué cosa es la velocidad? Directamente proporcional a la constante. Y eso es reacción de orden 0. Si N es 1, ¿qué vamos a ver? Que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del reaccionante. Y eso es reacción de primer orden. ¿Cuál sería la representación, el esquema que tendríamos? Sería este: velocidad versus concentración del sustrato. ¿Qué vemos? Si nosotros vamos aumentando el sustrato, ¿ya? Miren ustedes, va subiendo. A más sustrato, más velocidad. ¿Y eso qué se llama? Primer orden. La velocidad es directamente proporcional a la concentración del reaccionante. ¿Está? O sea, un incremento lineal. En el otro caso, aumento el sustrato y la velocidad no varía, se mantiene. Más sustrato no varía. Eso es reacción de orden cero, que quiere decir que la velocidad es independiente de la concentración. Ahora sí, ya entendí lo que es reacción de primer orden, ya entendí lo que es reacción de orden cero. Esto mismo lo vamos a aplicar en las reacciones, pero catalizadas con las enzimas. ¿Está bien? Empecemos entonces. Ahí está.
Ahora vamos a hablar de cinética enzimática. ¿Qué les he dicho? Que podemos estudiar cómo la concentración del sustrato baja, se disminuye en función del tiempo, o midiendo cómo el producto aumenta en función del tiempo. Si el sustrato baja, el producto aumenta. ¿Sí? ¿Eso qué se llama? Velocidad de la reacción catalizada por enzimas. Vamos a leer. Si representamos la aparición del producto o la desaparición del sustrato en función del tiempo, se obtiene la llamada curva de velocidad de la reacción o cinética de la reacción. Eso es. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué es lo que más se estudia? Es el producto, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué están viendo acá? Que esta curva se va aplanando conforme va desapareciendo el producto, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Es un inconveniente para poder estudiar la velocidad. A ver, aquí por ejemplo, miren, el producto es este, pero con el tiempo se aplana, se mantiene y es constante. ¿Cómo podemos medir la velocidad de esta reacción si esto se aplana? Entonces se recomienda calcular la pendiente, pero tomando el punto inicial, o sea, cuando recién se une la enzima con el sustrato, porque esto sí es directamente proporcional. Sí, vamos a leer. A medida que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del producto es esto, va disminuyendo por uniendo el sustrato de la reacción. Para evitar esta complicación se procede a medir la velocidad inicial de la reacción, que es acá, ¿no? Entonces, la velocidad inicial de la reacción es igual a la pendiente de la curva. Eso es. Entonces, miren, este comportamiento de la cinética de la reacción catalizada por la enzima fue estudiada por dos científicos, por dos matemáticos. Y dedujeron una ecuación que explicaba el comportamiento de esta curva. Ahí está, Michaelis-Menten. Y esa ecuación se llama la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Sí? ¿Y cuál es esa ecuación? Es esta. Que la velocidad es igual a B max por concentración del sustrato sobre Km más concentración del sustrato. ¿Qué cosa es esto? Vamos a explicarlo. Que B max es la velocidad máxima y Km es una constante. Entonces la velocidad de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿qué cosa está demostrando? Miren, demuestra cómo la velocidad de la reacción va en función de la concentración del sustrato. Porque estas dos son constantes, como vamos a demostrar. Entonces, en este momento vamos a deducir esta ecuación de Michaelis-Menten. No es más que otra deducción matemática, pero que es necesario explicarla para poder entender qué cosa es Vmax, qué cosa es Km, ¿correcto? Al final de la deducción matemática vamos a entender que Km es esta suma de estas constantes de velocidad y que Vmax es igual a otra constante por la concentración de la enzima.
¿Está bien? Empecemos. Vamos a empezar. ¿Ya? Esto, como les vuelvo a repetir, lápiz y papel. En la noche nos sentamos y vamos a hacer la deducción matemática. A ver. Vamos a analizar la hipótesis de Michaelis-Menten. ¿Qué dice? Que nosotros podemos medir una reacción enzimática viendo cómo el substrato desaparece en función del tiempo, o midiendo cómo el producto aparece en función del tiempo. Pero hemos dicho que esas reacciones están con la enzima. Acá está la enzima. Y la enzima, vean, es constante durante toda la reacción. Ahí está. ¿Qué más? Dijimos que el substrato se une a la enzima y forma el complejo enzima-substrato. Y también es constante durante toda la reacción. ¿Por qué? Porque así como se forma enzima-substrato, este también se desaparece cuando libera el producto. Entonces vamos a leer lo que está acá. Lo mismo, vamos a leer. La concentración, vamos a ver, la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima. Ojo, la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima, de modo que el porcentaje de sustrato total unido a la enzima en cualquier momento es pequeño. Primer punto. Segundo, su posición del estado estacionario. ¿A qué se llama el estado estacionario? Se refiere al ES. La concentración de ES no cambia con el tiempo. Ahí está, miren. Es decir, que la velocidad de formación de ES es igual cuando se forma y cuando se disocia. Siempre es la misma. Porque así como se forma enzima sustrato, también se tiene que disociar en enzima y producto. ¿Vieron? Entonces, en general, un intermediario en una reacción está en estado estacionario. Eso es lo que ha ideado Michaelis-Menten para explicar el comportamiento de la cinética enzimática. Entonces, ahora sí, ¿cómo ha deducido esta ecuación? Y regresamos a la descripción de una reacción enzimática. ¿Qué dijimos? Enzima más sustrato, enzima sustrato, enzima sustrato, enzima producto. Muy bien. ¿Qué más estamos viendo acá? Enzima libre, enzima combinada. ¿Y qué cosa es K1, qué cosa es K2 y qué cosa es K3? Son constantes de velocidad. A ver, vamos a ver. Vean, para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial del sustrato, estos científicos propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en estas dos etapas. ¿Cuáles dos etapas? Cuando la enzima y el sustrato forman el complejo y cuando el complejo se disocia en producto y enzima. Esas son las dos etapas. A ver, en la primera etapa, vamos a ver, se forma el complejo enzima-sustrato. Y en la segunda, da lugar a la formación del producto. Entonces, aquí vamos a hablar de velocidad. ¿Qué cosa estamos diciendo? Que la enzima más el sustrato va a formar enzima-sustrato mediante una velocidad K1. Pero que esta asociación enzima-sustrato se puede disociar mediante esta otra velocidad llamada K2.
¿Qué más? Que este complejo enzima-sustrato también se puede disociar en enzima-producto mediante la velocidad K3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué cosa es entonces B1, B2 y B3. Acá. K1, K2 y K3 son las constantes cinéticas individuales de cada proceso y se reciben el nombre de constantes de velocidad. Entonces, ¿a qué cosa es igual B1? Vamos a ver. Acá, B1 es igual a K1 que multiplica la enzima por el sustrato. A ver, B1 es igual a K1 que multiplica la concentración del sustrato por la enzima. Igual, vamos a decir, B2. ¿Qué cosa es B2? Esta de acá, reacción en reverso. Entonces, B2 es igual a K2 por enzima sustrato. A ver, B2 a K2 por enzima. E igual decimos de B3. B3 a K3 por enzima sustrato. Acá está. K3 por enzima sustrato. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es K1, K2 y K3? Constantes de velocidad. ¿Sí? Constantes de velocidad. ¿Qué más estamos viendo acá? Estamos viendo la enzima. Pero hemos dicho que la enzima se une al sustrato. Por lo tanto, también tenemos enzima única al sustrato. En otras palabras, enzima libre y enzima combinada. A ver, acá. La suma de las dos, ¿qué da? La enzima total. Y acá lo dice. Dada que la concentración total de la enzima es constante a lo largo de la reacción, ya lo explicamos, y presenta dos formas, enzima libre y la enzima unida al sustrato, podemos decir que la enzima total es la enzima libre más la enzima combinada. Si nosotros despejamos la enzima libre, ¿qué tenemos? La resta de enzima total menos la enzima combinada. Muy bien. Ahora vamos a sustituir en esta velocidad el valor de E. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de E. El valor de la enzima libre es igual a la enzima total menos la enzima combinada. Y lo vamos a reemplazar. Y acá está. Hacemos la deducción matemática y despejamos B1. B1. Y B1 es igual a esta relación de K1 que multiplica al sustrato por la enzima total menos K2 que multiplica el sustrato por la enzima combinada. Esto matemáticamente, cuando hemos reemplazado, vuelvo a repetir, el valor de E. El valor de E. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? B1. B1. A ver. Acá está. B1. Cuando el sustrato se une a la enzima, ¿qué tenemos? La enzima sustrato por la velocidad B1. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con ES? Se disocia hacia la izquierda o se disocia a la derecha. ¿No es cierto? A ver. Entonces, la velocidad de formación del complejo enzima sustrato B1 es igual al de su disociación, o sea, B2 y B3. Y acá está. Entonces, B1 es igual a B2 más B3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar por sus valores. ¿Qué cosa es B1? Ya lo hemos hecho. B1. Lo reemplazamos. ¿Qué cosa es B2?
¿Y qué cosa es B3? Y acá está. B2 y B3. Lo único que hemos hecho es reemplazar sus palabras. ¿Para qué? Para despejar ese E. Entonces, y tenemos que es ese E. Enzima total por la concentración del sustrato y una asociación de las constantes. Hemos dicho que K1, K2 y K3 son constantes. Vamos a unirlas en una sola constante, más concentración del sustrato. Entonces, esta unión de K2 más K3 sobre K1, ahora la vamos a reemplazar por un valor que se llama Km. Y de ahí salió el valor de Km. ¿Qué cosa es Km? No es otra cosa que la agrupación de estas tres constantes. ¿Entendimos? Hemos dicho que íbamos a deducir qué cosa es Km. Y eso es Km, la asociación de estas tres constantes. Y se llama constantes de Michaelis-Menten. ¿Tiene una importancia? Ahora vamos a ver que tiene una alta importancia. Saber el valor del Km de una reacción o de un sustrato. ¿Está bien? Ya está. Entonces, miren, ya hemos llegado al valor de Km. Ahora pasemos a la tercera y última etapa. Cuando SE, mediante esta velocidad K3, libera su producto y se regenera la enzima. Esta velocidad. ¿Sí? A ver. ¿Qué tenemos? Que SE es igual a K3 por la enzima más el producto. Entonces, la velocidad de formación del producto, este de acá, es igual a B3. Pero B3, ¿a qué cosa es igual? ¿No es igual a K3 por encima del sustrato? ¿No es cierto? Acá está. Eso es B3. K3 por encima del sustrato. Lo vamos a sustituir entonces su valor. Lo vamos a sustituir. Entonces, vamos a sustituir acá. B por K3 y por su valor. ¿Sí? Ahí está. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿No hemos dicho que K3 es una constante? ¿No hemos dicho que la enzima total es constante durante toda la reacción? Esas dos constantes las vamos a juntar y se va a llamar Vmax, o sea, la velocidad máxima. De ahí sale Vmax. Por eso ahora la reemplazamos y sabe que la velocidad es Vmax por la concentración del sustrato sobre Km más concentración del sustrato. ¿Qué se llama esto? Esta es la ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. ¿Está clarito ahora? Ahora ya hemos entendido entonces lo que dijimos al comienzo. Vamos a ver, a entender qué cosa es Vmax, vamos a entender qué cosa es Km. ¿Está bien? Ya está. Listo. Esa no se olvide. Ecuación de Michaelis-Menten. Ecuación que permite el estudio de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Eso es. Muy bien. Vamos a estudiar el comportamiento de esta hipérbola. Esta es una hipérbola. Vamos a explicar el comportamiento de esta hipérbola. Entonces, hemos dicho que una reacción catalizada por la enzima es una curva, es una hipérbola. Muy bien.
Nosotros, ¿qué tenemos en este eje? La velocidad. ¿Y qué tenemos en este eje? La concentración del sustrato. Entonces, vamos a ver, ¿cómo varía la velocidad frente a concentraciones cada vez mayores del sustrato? Esa es la pregunta. ¿Sí? A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuánto vale la concentración del substrato? Esto de acá. Cuando la velocidad, ¿qué es esto? Es la mitad de la máxima. ¿Qué hemos dicho? Que esta curva se llama Vmax, cuando la velocidad llega a lo máximo, por eso se llama Vmax. ¿Y qué cosa es Vmax? Que todos los sitios activos de la enzima se han reaccionado con el sustrato. Ya no va a haber más velocidad porque ya todo el sustrato fue transformado en producto. Eso se llama Vmax. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el substrato acá? Cuando yo tengo la mitad de la Vmax, pues pongo la mitad de la Vmax. ¿No? Entonces vamos a ver gráficamente. Esto, ¿a qué cosa es igual? Entonces, el substrato cuando la velocidad es la mitad de la Vmax. Y vamos a la ecuación de Michaelis-Menten. Decimos que la velocidad máxima sobre 2 es igual a la ecuación. Vamos a deducir, a simplificar, y tenemos que 1 sobre 2 es igual a K, a sustrato, Km más concentración de sustrato. En otras palabras, el sustrato más el Km es igual a 2 por la concentración del sustrato. De tal manera que Km es igual a ¿qué? A la concentración del sustrato. Hemos deducido nada más. ¿Qué cosa es Km? Es la concentración del substrato. Aquí está. Entonces, si nosotros decimos a qué cosa es igual el Km cuando la velocidad, a qué cosa es igual el substrato cuando la velocidad es la mitad, es igual al Km. El substrato es igual al Km. Acá está. ¿Sí? Entonces, primera concepto. ¿A qué cosa es igual el Km? A la concentración del sustrato. ¿Cuándo? Cuando la velocidad es la mitad de la Vmax. Eso quiere decir. Eso lo tenemos que tener claro y entendible. Porque vamos a manejar los valores de Km. Vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es Km? Es la concentración del sustrato. Acuérdense que esto es sustrato. Es la concentración del sustrato cuando la velocidad es la mitad de la Vmax. ¿Está bien? Listo. Ya entendí qué cosa es Km entonces. Ahora vamos a entender el comportamiento de esta curva antes del Km y después del Km. El valor, vamos a ver, del sustrato cuando la concentración del sustrato es menor que el Km o mayor que el Km. ¿Me están entendiendo? Vamos a entender el comportamiento de esta curva. Miren el razonamiento de Michaelis-Menten. ¿Cómo explicar el comportamiento de esta hipérbola? Para eso nos hace la pregunta. ¿Cómo es la velocidad de esta reacción cuando el substrato acá es menor que el valor de Km? Bueno, antes, ya les dije, ¿qué cosa es la Vmax? Esto es cuando
todos los sitios activos de la enzima, ustedes saben que este es el sitio activo, está lleno del substrato. Ya todo el substrato ha sido transformado mediante una velocidad, y eso se llama Vmax. Eso quiere decir Vmax, cuando todos los centros activos están ocupados con el substrato. Muy bien. Entonces regresemos a la pregunta. Esto es lo mismo, ¿no? Aquí al comienzo, miren, al comienzo tenemos la enzima y el substrato. Muy bien, comienzan a reaccionar. Pero miren, cuando ya la curva se aplanó, la enzima se ha saturado con el sustrato. Así haya más sustrato, ya la enzima no funciona, ya se saturó. Eso quiere decir. Por eso es que ya la velocidad no se transforma, permanece constante. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a ver acá lo que les digo. El comportamiento de esta velocidad cuando el valor del substrato es menor que el KM. O sea, para acá, para la izquierda. Acá. Si el substrato es menor que el KM, previamente tenemos que tener presente lo siguiente. Hemos dicho que hay constantes enzimáticas. ¿Cuáles son las constantes enzimáticas? La enzima total, el K3 y el KM son constantes. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver esta comparación. ¿Cómo es la velocidad? Miren, ¿cómo es la velocidad cuando la concentración del substrato es menor que el KM? Para acá. Vamos a poner la ecuación de Michaelis. Si el KM, ¿no es cierto? Acá está. Si el substrato es menor que el KM. Sustituimos, ¿y a qué cosa es igual? La velocidad. Directamente proporcional a la concentración. Directamente proporcional a la concentración del substrato. ¿Está bien? Y eso están viendo acá. Yo aumento el substrato, aumenta la velocidad. Aumento el substrato, aumenta la velocidad. Y esto se llama reacción de primer orden. ¿No es cierto? Acá se está produciendo una reacción de primer orden, directamente proporcional. ¿Explicó la ecuación de Michaelis-Menten? Sí. ¿Vieron? Ahora vamos a explicar esta parte de acá. ¿A qué cosa es igual a velocidad? Cuando la concentración del sustrato es mayor que el KM. Acá. Cuando la concentración del sustrato es mayor que el KM. Acá está. El sustrato mayor que el KM. Le ponemos la ecuación de Michaelis-Menten. Sustituimos. ¿Y a qué cosa es igual a velocidad? A Vmax. ¿No es verdad? Sí, pues. Es verdad. La velocidad es directamente proporcional a la Vmax. Ustedes están viendo que acá depende del sustrato. No depende del sustrato. Y eso es verdad. Ustedes aumentamos sustrato, no modifica. Más sustrato, nada. Más sustrato, no se modifica. ¿Eso qué quiere decir? Que es independiente de la concentración del sustrato. Por lo tanto, esta es una reacción de orden C. Está. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten también nos está explicando, ¿no es cierto?, matemáticamente, una reacción de primer orden, una reacción de orden C. Y vamos a terminar diciendo, ¿y qué cosa es el KM? Acá. Hemos dicho, acá, que el KM es la concentración del sustrato. ¿No hemos dicho? ¿Cuándo el KM es igual a la concentración del sustrato? ¿Cuándo? Vamos a ver. Si el KM es igual
a la concentración del sustrato, vamos a ver a qué cosa es igual la velocidad. La velocidad, ponemos la ecuación de Michaelis-Menten, despejamos y ¿qué tenemos? Que velocidad es igual a V max sobre 2. Y acá está pues, la velocidad es igual a V max sobre 2. Entonces, estos matemáticos nos ilustraron el comportamiento cinético de las enzimas catalizadas por enzimas, de las reacciones catalizadas por enzimas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar diciendo que con esta reacción nos permite calcular que el Km nos permite calcular la Vmax de una reacción catalizada por la enzima. Entonces, la representación gráfica de la ecuación de Michaelis es una hipérbola. La Vmax corresponde al valor máximo al que tiende la curva experimental. Y el Km corresponde a la concentración del substrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la Vmax. Eso lo acabamos de describir y entender. Bien. Vamos a preguntarnos ahora. Yo voy a ser médico. ¿Para qué me interesa el Km? ¿Qué me indica el Km para mí? ¿Qué significado tiene el Km? Para poder entender el valor del Km, vamos a nuevamente a revisar la ecuación. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho? Que la enzima se une al sustrato para formar el complejo y que el complejo libera el producto. ¿Pero dónde está la enzima? Acá está la enzima. Entonces, el valor de Km da la idea de la afinidad de la enzima por el substrato. Eso es el sentido, el valor del Km. ¿Por qué? Porque el valor del Km es un número absoluto. Puede ser 1, puede ser 10, puede ser 50. Es un valor absoluto. Pero ¿qué significa para nosotros 1? ¿Qué significa 10 o qué significa 50? Eso es lo que hay que entender. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros decimos que el valor del Km da idea de la afinidad de la enzima o del sustrato, vamos a razonar de la siguiente manera. ¿Qué cosa es K1? ¿Qué cosa es K2 y qué cosa es K3? K1 es lo que forma, lo que favorece a que la enzima se una al sustrato. En cambio, K2 y K3 es aquello que lo disocia, lo separa, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir. K1 es la velocidad que me permite que la enzima se una a la enzima sustrato. Pero, ¿qué cosa es K-1 o K2? En los libros también se usa como K2 o como K3. Es la velocidad que lo disocia a este enzima sustrato. ¿No es cierto? Entonces, sobre este razonamiento vamos a entender qué cosa es Km entonces. Km es la concentración de sustrato para la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Ahora vamos a entender. Entonces, ¿qué quiere decir Km? Km quiere decir afinidad de la enzima por el sustrato. Vuelvo a repetir. Km es la afinidad de la enzima por el substrato. ¿Qué quiere decir eso?
que a menor KM, mayor afinidad. Y que a mayor KM, menor afinidad. Eso es. ¿Y por qué? Vamos a ver. Cuando digo a menor KM, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué cosa quiere decir? Que KM se define como K2 más K3 sobre K1, donde las reacciones 2 y 3 destruyen al complejo. Hemos dicho que la 2 y el 3 destruyen al complejo enzima sustrato, mientras que la reacción 1 lo forma. Ahí está. Eso es KM de mayor afinidad o pequeño. Pero si nosotros decimos KM grande, el complejo es inestable. El complejo ES es inestable. ¿Por qué? Porque predomina la tendencia a destruirlo y eso se llama poca afinidad al sustrato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si KM es pequeño, el complejo ES es estable y que predomina la tendencia a formarlo. Y eso se llama gran afinidad hacia el sustrato. Eso es el significado de KM. No entiendo. A ver. Acá está. Miren. Esta es la representación de la velocidad y este es el sonido. Voy a tener dos enzimas. Esta enzima 1 y esta enzima 2. Y les voy a sacar el KM. Ustedes ya saben qué es el valor del KM. Es la mitad de la Bmax. Para la primera enzima, en azul, me está dando este KM. Y para la otra reacción, en rojo, me está dando este KM. Entonces, ¿qué digo? ¿Quién tiene KM bajo y quién tiene KM alto? Esta de acá, KM pequeño para la enzima, que dice alta afinidad de la enzima por el sustrato. En cambio, este KM es más alto. ¿Y qué significa? KM alto para la enzima refleja baja afinidad de la enzima por el sustrato. Ese es el sentido del KM. Conocer el valor del KM para determinada sustancia. Vamos a leer. KM, entonces, es característica de una enzima y su sustrato. Refleja la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué cosa quiere decir un KM pequeño? Una alta afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué quiere decir? Requiere una baja concentración del sustrato para saturar la enzima a la mitad. ¿Vieron? Un KM grande refleja una baja afinidad de la enzima porque el sustrato se requiere una alta concentración para saturar a la mitad de la enzima. Ahora sí, se entendió qué cosa es KM y afinidad. Eso es. ¿Ya? Entonces, hemos entendido qué cosa es KM. En los libros, ustedes van a encontrar en cualquier materia y les van a hablar del KM. No se olviden entonces lo que es KM. Ahí está. ¿Ya? Bien. ¿Qué sucede? Miren. Acá. Se puede determinar el valor del KM. ¿Se puede determinar el valor de la Bmax? No. ¿Por qué? Porque es una hipérbole. Entonces, ¿cómo podemos determinar estos valores de una manera exacta? ¿Qué se ha hecho? Otro matemático, Liner Waberburg, ¿qué hace? Toma las inversas. En lugar de ser 1 sobre BO, acá,
Veo, ustedes saben que esto es Vmax, esto es velocidad y esto es sustrato. Va a tomar 1 sobre B y 1 sobre S. Acá está, 1 sobre B y 1 sobre S. ¿Y qué encuentra? Una recta. Entonces, ahora sí, con una recta nosotros podemos encontrar estos parámetros cinéticos de manera exacta. Y acá lo dice. Para determinar gráficamente los valores de Km y de Max, es más sencillo utilizar la representación de dobles recíprocas, ya que es una línea recta. ¿Quién ideó esto? Lindenauer-Burg. A ver, acá está. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Vamos a tomar las inversas, vamos a ordenar, ¿y qué tenemos? Que 1 sobre B es I, Km sobre B max es A, 1 sobre S es X y 1 sobre B max es B. Y acá está. ¿No es cierto? Está. ¿Y qué tenemos? 3 cosas. Corte en el eje de las Y, corte en el eje de las X y la pendiente. Entonces, el corte en el eje de las abscisas, ¿qué cosa es? Menos 1 sobre Km. Corte en el eje de las ordenadas, 1 sobre B max y la pendiente. Ahora sí se puede calcular estos parámetros de una forma exacta. ¿Está bien? Listo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, de esta forma, a partir de los datos experimentales, se puede calcular gráficamente los valores de Km y B max de las enzimas para los diversos substratos. Bueno, es lo mismo. La pendiente, el intercepto para B max, el intercepto para Km. Vamos a resumir. El modelo de Michaelis-Menten da cuenta de las propiedades cinéticas de las enzimas. La velocidad de la formación del producto está dada por la ecuación de Michaelis-Menten. Muy bien. ¿Qué cosa es Km? Cuando la concentración del sustrato es la mitad de la Bmax. ¿Qué cosa es Bmax? Cuando todos los sitios activos de la enzima están ocupados por el sustrato. Enfatizando más que cosa es Km, representa la cantidad de sustrato, miren, representa la cantidad de sustrato necesaria para fijarse a la mitad de la enzima disponible y producir la mitad de la Bmax. Bien, muy bien. Km, por lo tanto, representa la concentración del sustrato en una célula. Bueno, ¿no? Km es constante útil para calcular la afinidad de una enzima por la enzima con un Km alto necesita una concentración de sustrato elevada para que su actividad sea eficiente. La enzima con un Km bajo operan de modo eficiente con cantidades pequeñas de sustrato. Ahí está. Entonces, ¿y qué cosa es velocidad máxima? Es igual al producto del K3 y la concentración total de la enzima. ¿Y qué cosa es K3? Es el número de moléculas de sustrato convertidas en producto en unidad de tiempo. Listo. Entonces ya hasta aquí vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿sí? 5 minutos para seguir con la segunda etapa.